a este espacio de la Cumbre Global de Liderazgo en San Luis Potosí. Estamos muy contentos porque estamos casi por tener nuestra cumbre global en nuestra sede este próximo 26 y 27 de febrero. Recuerda que será totalmente en línea y en lo que llega este día estaremos compartiendo con todos ustedes diferentes pláticas y diferentes entrevistas con personas que han asistido a la cumbre y nos van a platicar su experiencia. Así es que si tú nos estás viendo y nunca has ido a la cumbre, te invito a que te quedes hasta el final para que puedas aprender y entender por qué es importante asistir a la Cumbre Global de Liderazgo. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Felipe del Castillo. Él es director de la Iglesia Trigo y Miel en León, Guanajuato. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Muchas gracias, muy contento de poder participar y sí, entendiendo todo lo que la cumbre es y lo que la cumbre a veces representa alguna resistencia, un malentendimiento, muy contento de poder aclarar toda la bendición que es. Gracias por la invitación. Gracias, pastor. Y nos gustaría empezar que nos platique qué significa ser director de Trigo y Miel, qué implica estar al frente de una organización tan grande como Trigo y Miel para su vida. ¿Qué nos puede describir? Bueno, creo que Trigo y Miel, yo no puedo referirme a algún dato más atrás, histórico, pero creo que nació en el corazón de Dios. Tenemos 30 años, justamente el año pasado cumplimos 30 años de haber iniciado, de 1991, obviamente el 2020, son 30 años, del 90 al 2020. Y bueno, en estos 30 años Dios nos ha sorprendido, todo lo que es de Dios crece y se reproduce, ¿verdad? Cuando está sano, crece y se reproduce y se multiplica. Y en estos años el ministerio ha crecido. No somos una congregación que acaba de iniciar, pero también somos una congregación que inició, vamos a llamarlo así, en este movimiento de las iglesias neopentecostales, que estamos afiliados o bajo el Ministerio de Amistad Cristiana con nuestros pastores, los doctores Pardillo, que ha sido crucial tener el mentoreo y el pastoreo de alguien como ellos, en este caso con tanta experiencia y un testimonio tan impresionante en toda la nación, sirviendo al Señor, dirigiendo una de las iglesias que por 15 años ha sido la más numerosa de todo el país, en la Ciudad de México. Y bueno, ese manto nos cubre y siempre hemos estado buscando superarnos. Yo no estudié en un instituto bíblico, en un seminario, sino tuve que estudiar ya en el ministerio. Tomé una licenciatura y una maestría, y bueno, el año antepasado, por la gracia de Dios, me dieron un doctorado. Entonces siempre he creído en aprender y crecer. Como dice la Escritura, que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí nos ha llevado. Ahora el grupo de Trigo y Miel se ha multiplicado. Teníamos antes de la pandemia casi 3,000 asistentes y 58 pastores en la República Mexicana, con casi 110 iglesias en toda la nación. Y ha sido un crecimiento de trabajo. Y esto me enseña a mí que yo debo seguir creciendo, porque la congregación llegará al nivel que el pastor permite que llegue, porque él es el techo de su propia congregación, o en este caso del propio ministerio de Trigo Family, que abarca pues tantas, casi 100, un poco más de 100 iglesias en el país. Entonces, soy un convencido de capacitarse, crecer, aprender. Wow, es increíble poder escuchar que pues no solamente es cuestión de estar al frente y tener un lindo traje y estar así con una sonrisa, sino que implica mucho trabajo, implica capacitar, como usted lo dice, crecer, porque bien lo dijo, son el techo de la congregación. Hasta donde ustedes llegan es hasta donde nosotros podríamos llegar. Y esto me llama mucho la atención, pastor, y me gustaría que nos platicara cómo es que llega la Cumbre Global de Liderazgo a su vida. Yo he escuchado testimonios de pastores que usted ha invitado, que usted incluso les ha pagado el viaje para ir a Willow Creek, pero me gustaría que usted nos platicara cómo llega a su ministerio la Cumbre Global. Bueno, tenemos diferentes dones todos. Dice la Biblia que Dios puso a cada uno en el cuerpo
siendo un miembro del cuerpo con esa figura de miembros del cuerpo como Él quiso. Y nos dio dones. Y uno de los dones que tenemos en el ministerio son las relaciones. He aprendido que cuando Dios bendice a alguien, le da los recursos más valiosos, que son relaciones o personas. Y yo tengo un amigo de muchos años que se llama Luis Mellado. Y él estuvo viniendo aquí a la congregación 3 veces hace muchos años. Él era músico. Estoy hablando de hace 27, 26, 25 años. Y a causa de esa relación, él me contactó y me insistió, me explicó, se tomó el tiempo de venir a León, me citó. Y bueno, como mi inclinación es a cuidar las relaciones, ¿verdad? Creo que uno no escoge sus hermanos, pero sí escoge sus amigos. Y hay relaciones que nos elevan y otras relaciones que nos derriban. Y en este caso, pues Luis para mí es una persona muy valiosa y un amigo a través de los años, ¿verdad? Valioso. Entonces estuve con él y él me dijo, principalmente él me hablaba de las videoconferencias que siempre han sido, la cumbre ha sido por videos, ¿verdad? Y por transmisiones grabadas o conferencias grabadas, y eso levantaba un prejuicio, pues hace 10 años que nosotros comenzamos, o 9 creo, todavía decía uno, pues para qué reunirnos a ver videos, ¿verdad? O a ver proyecciones. Pero él me dijo, inténtalo, o sea, danos la oportunidad de que lo conozcas. Y yo he enviado a muchos pastores a Chicago a la reunión anual de Willow Creek que se hacía año con año. Muchos de mis amigos de algunos otros estados, de aquí del estado de Guanajuato, enviamos como a 4 o 5, porque yo no he podido ir, es increíble, yo no he podido ir, no se ha prestado, pero ha ido mi hijo varias veces y muchos de nuestros pastores asistentes y pastores amigos. Y bueno, cuando decidimos dar un lugar a la cumbre para probar, diría uno, me acuerdo que el Señor, cuando tenemos ese prejuicio para diezmar, dice, pruébame, pruébame. Entonces, si no lo quieres hacer por convicción, pruébame. Y yo creo que ese fue el medio. Yo probé, y cuando tenemos la cumbre en León, el panel de conferencistas, la gracia de la combinación de los conferencistas, y bueno, en muchos años presidido por la visión de Bill Hybels, que es un pastor, me impresioné. Realmente siempre he estado en congresos, seminarios, eventos de liderazgo. Puedo decir que es una de mis más frecuentes asistencias a eventos de liderazgo, de capacitación a lo largo de los años, de muchas maneras y formatos. Pero cuando recibimos la cumbre, con los videos obviamente, me impresioné del impacto del nivel de los conferencistas y que todo el énfasis es cristiano. Y me sorprendí de que había panelistas o conferencistas no cristianos, personas exitosas en los negocios o en otros ramos de otras profesiones, pero que contribuían de una manera muy sabia en el contexto de que ellos estaban sabiendo que lo hablaban en su gran mayoría líderes y pastores y cristianos muy, muy bien, y que lo que enseñaban era pues muy aplicable al trabajo de las congregaciones, y no igual se podían tomar principios y bases para hacerlo. Entonces yo me cautivé y bueno, a pesar de que aquí en León y en Guanajuato no hay muchas iglesias y los congresos no son tan asistidos como en otros estados del país, pero tuvimos una poca asistencia que valió la pena hacerlo, y lo hemos estado repitiendo hasta que platicándome Luis Mellado me decía, bueno, ¿qué piensas después de 3, 4 años? Y yo dije, bueno, vamos a hacer de la cumbre nuestro evento de capacitación anual para líderes. Ya ves que siempre uno tiene su visión y dice, pues a mí me gusta así, yo hacía mi evento de liderazgo de alguna manera, y cuando vi la cumbre dije, ¿para qué doblar el esfuerzo o para qué inventar el hilo negro si esto no puede ser mejorado? O sea, bueno, no está en vivo, pero pues vimos que el impacto es idéntico a estar en vivo, porque se preside en vivo, la alabanza es en vivo, el ejercicio que hacemos es en vivo, aunque las conferencias no, pero eso nos ayuda también bastante. O sea, no hay diferencia para recibir la palabra en vivo o en un video. Eso fue lo que nos impactó, y que era muy difícil que nosotros pudiéramos tener algún evento de liderazgo de ese nivel.
Y para que no tuviéramos que escoger nuestro evento y esforzarnos por la cumbre, abrazamos la cumbre como nuestro evento de liderazgo anual. Y así lo hemos estado haciendo pues todos estos años. Wow, qué padre que las relaciones nos puedan llevar a crecimiento, las relaciones que edifican nuestra vida. Y creo que así como a usted, hay muchos que nos están viendo que les han invitado a una cumbre, que les han insistido, incluso mucha gente ha pagado, ha patrocinado a muchas personas para que puedan asistir, pero no te desanimes o no tengas miedo de asistir. Son conferencias, es un evento que va a ayudar a que seas mejor persona, porque eso hace la cumbre. Su frase es, todos mejoran cuando un líder mejora. Entonces, si nosotros mejoramos, quienes están a nuestro cargo o a quienes estamos dirigiendo van a ser mejores porque les estamos dando un buen ejemplo. Esa es una de las cosas que la cumbre nos ha enseñado y sé que a usted, pastor, le ha enseñado muchísimas cosas, pero ¿qué es lo que más le ha llamado la atención, que ha aprendido, que nos pueda compartir, que en otros años de su liderazgo no había entendido o no había aprendido, pero a través de la cumbre Dios le ha hablado a su vida? Bueno, la primera verdad que aprendes en la cumbre es que la tecnología debe ser usada para el reino de Dios y que muchas veces nuestra mentalidad de un formato de cómo deben ser las cosas tiene que estar abierta. Claro, ahora, bueno, pasados los 10 años que te digo, 12 tal vez, de cuando yo empecé a oír de la cumbre, muchas personas y ya con la pandemia pasada, sabemos que podemos estar de manera semipresencial por medio de transmisiones y conexiones por medio de algunas aplicaciones, etcétera. Pero en ese tiempo era innovador totalmente tener todo un congreso solo por video. Lo primero que aprendí, que me ayudó mucho en nuestra congregación y en nuestro ministerio, es quitar el prejuicio de que un mensaje por video no es igual de bueno que un mensaje presencial. Creo que tiene que ver mucho con nuestra manera de concebir la situación y obviamente México no es como Estados Unidos o Europa, donde hay más tecnología, o alguna vez Japón y Corea, pero igualmente nosotros ahora tenemos los grupos en casa llamados aquí con nosotros Crece, todos por video. O sea, aunque la gente está reunida y hay una persona que preside la reunión, toda la enseñanza es por video. También yo he acostumbrado a nuestra congregación por lo menos 4 domingos al año. Yo comparto por video, grabo un mensaje y lo transmitimos ese domingo, tratando de enseñar a nuestra congregación y a las personas que los mensajes también por video son igual de edificantes y que podemos estar igual de bendecidos. Esa fue la primer gran verdad que se me quedó en la cumbre y que empecé a usar. Las enseñanzas de la cumbre han sido tantas. Recuerdo una muy trascendental de T.D. Jakes. Bueno, a mí me bendicen todos los maestros, especialmente si no son pastores, bueno, de alguna empresa en el área del liderazgo, de servicio social o actividad social, pero obviamente como pastor tantos años, me ha bendecido mucho el selecto grupo de pastores que han podido participar en la cumbre, ¿no? De hecho, mi hijo Felipe, mi hijo mayor, es fan de Craig Rochelle, que es un invitado, bueno, fue un invitado constante y ahora coordinador durante algunos años de la cumbre con la ausencia de Bill Hybels, ¿verdad? Pero los mensajes que más me han edificado, pues son de pastores. Me ha sorprendido también que los principios y las verdades aplicados en el mundo empresarial o en el mundo de liderazgo secular, muchas están tomadas de la Biblia. ¿Qué enseñanzas he encontrado yo que nos han ayudado más que en algunos congresos y seminarios y eventos que yo he ido? He encontrado que las enseñanzas de excelencia sobre las relaciones y cómo resolver problemas interrelacionales, cómo afectan estos problemas interrelacionales a una empresa, bueno, así se emplean para cuando yo los he aprendido, ¿verdad? Me ayudaron a entender que cuando no tenemos un buen ambiente de trabajo en el ministerio, eso también afecta. A veces nosotros lo espiritualizábamos demasiado, perdona y ora.
en vez de hacer trabajos específicos para mejorar la relación con los que están a nuestro alrededor, del propio ministerio, la propia oficina. Bueno, yo he llegado a tener hasta casi 40 personas trabajando en nuestra oficina, dependiendo del año, a veces hay menos, ha habido ya muchos menos, claro, ahora con todos estos ajustes de la pandemia, pero cuando hay un problema en las relaciones en el ministerio interno, como el éxito o las metas de lograr algunos objetivos se detienen. Jamás había yo visto la importancia de eso, porque uno justifica: Dios está con nosotros, estamos haciendo la voluntad de Dios. Hemos aprendido de otros que, aunque no son cristianos, hijos de Dios, tienen principios de excelencia, y que el trabajo que ellos quieren desarrollar, bueno, en metas económicas o de su propia empresa, son muy buenos, y que aplicando esas verdades a la iglesia nos ayudan a ser más excelentes, ¿verdad? Yo creo que el mejor esfuerzo lo debemos hacer para Dios, y debemos darle lo mejor de nuestras vidas, talentos y capacidades, ya que Él nos dio lo mejor que Él tenía, que es su Hijo Jesucristo. Creo que las enseñanzas de la cumbre hacen más eficiente una iglesia. No digo que la secularicen y la hagan una empresa, aunque yo creo que la iglesia es la empresa de Dios en la tierra, no una empresa como negocio, sino Jesús dijo, cuando fue encontrado en el templo a los 12 años por sus padres: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No dijo el negocio, sino los negocios. Y yo creo que la empresa de Dios, o lo que Dios emprende, es un cuerpo, una familia espiritual, para lograr que se dé testimonio a este mundo de quién es Jesús, y que se atraiga a los que no son hijos de Dios al deseo y a la decisión de ser hijos de Dios. La empresa de Dios es salvar a la humanidad, es presentar un camino viable y hermoso de amor para reconciliarse con el Padre, y de eso se encarga la iglesia. Así que podemos aprender a ser excelentes en un sentido práctico, podemos aprender a corregir ciertas deficiencias prácticas de relaciones, de trabajo, y bueno, la participación de los pastores, que no son todos los exponentes en una cumbre, pero sí son 3 o 4 cada vez que hay una cumbre, ha sido de mucho impacto. Conferencistas como T.D. Jakes, conferencistas, bueno, el propio Bill Hybels y Craig Rochelle, que son pastores, y muchos más, nos han impactado poderosamente. Sí, y bueno, creo que es importante resaltar la parte que dice que en los negocios de Dios nos conviene estar, y para poder llevar a cabo eso, ese plan perfecto de Dios en la humanidad, necesitamos ser líderes, necesitamos prepararnos para que las personas tengan algo por qué seguir a Jesús, que podamos nosotros mostrarles a Jesús a través de nuestra vida, a través de ser el ejemplo vivo de que Dios ha transformado nuestro corazón, de que somos personas de honra, que somos personas con valor. Y creo que la cumbre nos impulsa, nos confronta muchas veces, pastor. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que nos confronta con las cosas que no estamos haciendo bien, con las personas que Dios ha puesto en nuestro equipo. Y es ahí cuando creo que Dios obra, el Espíritu Santo, y nos dice: reacciona, puedes hacerlo mejor. Y algo que me gustó también que comentaba era que no siempre son pastores quienes dan la conferencia. Y creo que en el ámbito cristiano muchas veces eso puede causar un ruido o un prejuicio. ¿Cómo voy a aprender algo de liderazgo, o cómo voy a aprender a ser mejor persona de alguien que no cree lo mismo que yo? Y la verdad es que muchas veces aprendemos mucho más de los ejemplos de ellos, de sus estrategias, de cómo ellos han respetado todo este tiempo, que la plataforma de la cumbre es totalmente de Dios, que la plataforma de la cumbre y todo lo que la cumbre hace es para agradar a Dios. Y ellos han sido demasiado respetuosos, todos los que han estado en esta plataforma, hablándose directores de Google, de Facebook, de Pixar, que sabemos que son personas en empresas importantes, pero ellos tienen esa capacidad de respetar y compartir lo que ellos han aprendido y lo que les ha funcionado. ¿Cómo puede explicar a todos aquellos que
por esa razón les cuesta trabajo asistir a la cumbre. ¿Cómo puede explicar usted como director de Trigo y Miel, como pastor, qué es importante aprender de los demás y cómo rompe Dios paradigmas al momento de estar sentados recibiendo una conferencia en la Cumbre Global de Liderazgo? Bueno, dice la Escritura en las propias palabras del Evangelio que a veces los que no son hijos de Dios son más sagaces en el trato con sus semejantes que los propios hijos de Dios. Y eso es a veces lamentable, que los principios de trabajo del mundo puedan ser mejores que los de la iglesia, porque los de la iglesia, más que bíblicos, se vuelven religiosos. Y creo que una actitud religiosa es despreciar aprender de otros, aunque estos no sean cristianos. Digo, a veces, no digo que sea lo ideal, pero todos hemos tenido que contratar un abogado o un contador, y ya a veces no son cristianos, y de cualquier manera tenemos que ponernos de acuerdo con un buffet de abogados en el caso de un caso de ley, para poder atender un problema de la propia iglesia o de alguna persona, un líder cristiano, o también la contabilidad, que es necesaria estar en orden con el gobierno y las leyes fiscales. Y ahí no tenemos ningún prejuicio. No tenemos un prejuicio para enviar al contador de la iglesia o a buscar el grupo de líderes, o ir de un abogado no cristiano o de un contador, lo que tenemos que ajustar en la iglesia. Y eso es un ejemplo así muy práctico de cómo es que sí podemos recibir de ellos, pero de otros que nos enseñan liderazgo no, porque dice la Escritura, examínalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Y creo que es una actitud de falso orgullo decir que no podemos aprender de otros. Yo creo que dice Dios que está la naturaleza, y la propia naturaleza da testimonio de Dios. Y cuando uno tiene hambre de crecer, hambre de aprender, pues uno aprende. Yo digo, a veces un ejemplo muy sencillo de una película que ni cristiana es, pero tal vez ahí hay un valor que te está ayudando y te está animando. Yo recuerdo la película de Corazón Valiente, de Braveheart, de aquel William Wallace que defiende en Escocia su libertad. Digo, no la hicieron para impactar a los cristianos, pero quien ve esa película de un hombre luchando por la libertad aprende. Uno es inspirado. Entonces yo creo que la actitud religiosa nos hace tener un parámetro nuestro, de nuestra propia interpretación de las cosas, para no recibir. Yo sí creo que hay cosas que pueden estar dañadas, pueden afectar equivocadamente a los cristianos, cosas del mundo a las que el Señor nos dice que tengamos cuidado, pero hay muchas cosas que son buenas, que son sanas y que nos bendicen, ¿va? Vamos de vacaciones a un hotel que no es cristiano, ¿va? Y nos atienden personas que no son cristianas, les estamos compartiendo y les evangelizamos, les dejamos una buena propina por allá a los meseros y disfrutamos. ¿Por qué no poder disfrutar del conocimiento que otros tienen, donde han sido excelentes? Porque si algo se distingue en la cumbre es que no invita a cualquier persona del ambiente de negocios o social o de la política cualquiera, sino alguien que ha sido exitoso. Y el pastor Bill Hybels, que entrevistaba a muchas de estas personas, les hacía las preguntas enfocadas con un fundamento cristiano y bíblico. Y él siempre a veces decía, pues ustedes saben que soy pastor y aquí hay tantos pastores escuchando y queremos que tú nos cuentes tu historia. Recuerdo cuando el general Colin Powell, que era el coordinador del estado de Estados Unidos, el jefe de las Fuerzas Armadas, fue entrevistado, fue invitado a la cumbre, y también Condoleezza Rice, que era secretaria ahí del gabinete del presidente en Estados Unidos, y cómo ellos participaron y cómo me bendijeron. En el caso de Condoleezza Rice, que era hija de un pastor y estaba en un alto nivel de gobierno. Fueron tantos testimonios que nos animan y nos inspiran, que yo diría que todos podemos aprender unos de otros. Obviamente, dice la Escritura, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo, y que no podamos nosotros tener una baja calidad en nuestro trabajo, servicio y liderazgo por no
querer aprender, por espiritualizarlo todo. Yo tengo a Dios, tengo el Espíritu Santo, tengo la unción de Dios, que es la que me enseña todo, pero Dios usa todo lo creado para enseñarnos. Y ahí está Dios en todo lo que está creado y de todo podemos aprender. Creo que yo les animaría, como dije al principio, a probar con un corazón abierto. Yo nunca he visto una enseñanza anticristiana en la cumbre, jamás. Aunque sean invitados no cristianos, como tú lo dices muy sabiamente, ellos han sido respetuosos sabiendo a qué audiencia se dirigen, ¿verdad? Entonces, el pastor Bill Hybels no ha invitado a personas con un perfil anticristiano a la cumbre, ¿verdad? Entonces, él también ha sido, y ahora los que dirigen la cumbre han sido muy sabios en las personas que escogen, pero son personas que han tenido éxito en su área y que podemos escuchar y aprender de ellos. Todos podemos aprender de todos, así como nos gustaría que empresarios importantes se sentaran y pudieran escuchar el mensaje de Dios. Creo que también nosotros podemos honrar sus vidas respetando y escuchando lo que ellos tienen para compartir y para enseñarnos, y eso es muy bueno. Y creo que es importante que todos los que nos están viendo, sean pastores, sean líderes, sean amas de casa, porque también las amas de casa son líderes, también ellas, y tienen influencia sobre toda la generación de su familia, son mujeres importantes en la vida de los hijos, los papás, todos aquellos que están queriendo emprender un negocio. La Cumbre Global de Liderazgo es para todos, porque todos somos líderes y donde sea que estemos, debemos de ejercer nuestro liderazgo en nuestro hogar, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Así es que es importante que desde ahorita que tú estás viendo esta entrevista, esta pequeña charla, creas que Dios ha puesto en ti un liderazgo, que no puedes desperdiciarlo, seguir creyendo que no tienes influencia o que no eres alguien apto para hacer las cosas. Dios ha puesto en cada uno de nosotros un talento especial, un don especial para desarrollarlo. Y la Cumbre Global de Liderazgo puede ayudarnos a encontrar estas nuevas herramientas. ¿Nos pudiera decir, doctor Felipe, por qué es importante que personas que sirven en una iglesia, pastores, líderes, directores, asistan a la cumbre? ¿Por qué es importante para alguien que está al frente de una organización ser parte de la Cumbre Global de Liderazgo? Bueno, como tú lo dices, creo que esto es único de lo que yo he buscado, visto, esta visión que empezó en la cumbre con Bill Hybels y ha seguido. Ellos pudieron tener una exposición, un panel, un formato de único que jamás se había visto, que puede ayudar desde un joven soltero, un hijo de familia, un estudiante, una ama de casa, vamos a decir, un pastor que inicia, un estudiante de la Biblia, hasta un gran empresario, un CEO, un director de una empresa transnacional, y a todas las personas las puede fortalecer en el deseo de avanzar, crecer y mejorar. Creo que hay muy pocos eventos o, vamos a decir, congresos, enseñanzas de este tipo que en un ambiente como la Cumbre Global de Liderazgo lo puedan lograr. De hecho, hay que ser humilde para poder decir, yo busqué que fuera un evento más en nuestra congregación, aparte de nuestro congreso de liderazgo, y vi que no, que era falsa humildad querer competir con la cumbre. Y eso le digo a todos los que digan, no, pues yo tengo mi evento y mi congreso y ha funcionado muy bien. Sí, pero creo que es muy complicado igualar, y sería una actitud equivocada de querer competir con algo que ya Dios formó. Dios formó esta enseñanza a través de la cumbre. Para mí, en lo que yo conozco, sirviendo a Dios estos 30 años al frente de Trigo y Miel y 37 de cristiano, no hay un mejor panel, un mejor evento de liderazgo tan completo y tan adecuado como la cumbre. Y es verdad, esta flexibilidad de la cumbre, a pesar de tener tan alto nivel de enseñanza y de exposición por las personas que lo
imparten es adaptable a cualquier persona, porque algo que enseña la cumbre, ya lo mencionaste tú, todos somos líderes en alguna área y todos tenemos influencia. Y a causa de esa influencia debemos buscar que sea la mejor posible. A las amas de casa, a los estudiantes, a personas que sienten que son empleados y que ellos no podrán tener un negocio, a todos les va a ayudar, como a los que son emprendedores, a los que son visionarios, a los que son líderes, a los que ya dan capacitación a otros, porque aún el que capacita tiene que ser capacitado. Esta cumbre le va a ayudar. Hemos escuchado a personas no cristianas de bancos, de escuelas, doctores, psicólogos que asisten a la cumbre, no cristianos, y son impactados. Y este es el testimonio que dicen ellos al salir de la cumbre. Nunca pensamos que un evento cristiano, así lo definen, fuera de tanta excelencia y tuviera tanta oportunidad de aprendizaje como el que hemos visto. Y la cumbre hace algo que muy pocos eventos harán. Les quita el prejuicio a los que asisten. Cuando una persona asiste a la cumbre que no es cristiana, recibe el impacto de excelencia y las enseñanzas poderosas, oye a pastores compartir por primera vez en su vida en un ambiente de capacitación que los relaja a ellos para poder recibir, y a veces que muchas cumbres se hacen en locales de las congregaciones, pues para beneficiar costos o bajar costos, lo que sea, también se les quita el prejuicio de estar en una congregación. Y ven que también las congregaciones buscan la superación y el crecimiento para dar un mejor servicio a las personas que atendemos. Creo que, ¿por qué no ir a la cumbre? ¿Por qué alguien no ir a la cumbre? Pues por un prejuicio mal fundado y por una mediocridad cultural. El mexicano, en general el latino, dice: ya tengo un trabajo, ya tengo un puesto en el trabajo, ya la hice, ahí me la llevo, y pues, ¿para qué me meto a aprender, a crecer más? Y ahí estoy bien. Esa mediocridad de no querer avanzar y crecer para mejorar, pues creo que a veces es cultural, y eso también nos ayuda en la cumbre, porque lo rompe. Y las muchas enseñanzas o muchas de las enseñanzas nos van a impulsar a romper esa pasividad de decir: así estoy bien, aquí me quedo, estoy cómodo, porque todo crecimiento duele y estira y requiere un esfuerzo. Pero cuando ve uno lo que puede uno lograr, se te abre el panorama, te dan pasos prácticos y dices: ¿por qué no crecer? ¿Verdad? Si una persona crece, todos los que están alrededor de esa persona son afectados o beneficiados. Wow, qué padre que nos pueda compartir y que nos pueda aclarar un poquito el panorama para todos aquellos que no han nunca ido a la Cumbre Global de Liderazgo. Así es que si tú has recibido invitación tras invitación año con año y has rechazado asistir, bueno, no te preocupes. En este año no será en una iglesia, este año será totalmente diferente, todo será en línea desde tu casa. Así es que sin prejuicios puedes acceder totalmente en pijama, como sea que tú estés, puedes tomar las conferencias, y te voy a animar a que entres en este momento a nuestra página web, que es lacumbreglobalslp.mx, para que puedas conocer más oradores que estarán este año, como Craig Rochelle, estará Kaká, estarán muchísimos conferencistas que serán de gran ayuda para tu liderazgo y para tu crecimiento. Así es que no te pierdas este 26 y 27 de febrero del 2021 en la Cumbre Global, sede San Luis Potosí. Director, muchísimas gracias por tener este tiempo con nosotros, por compartirnos su experiencia, por explicarnos lo importante que es la cumbre, y agradecemos que nos haya tomado esta entrevista. Con mucho gusto para servirles, animando a todos, especialmente los que están en la ciudad de San Luis, en las ciudades alrededor, en el estado de San Luis, pues que apoyen, ¿verdad? Luego está el malinchismo, que luego estamos buscando lo extranjero y no lo nacional. Qué hermoso que pueda ser ahí tan accesible en San Luis Potosí. Animo a muchos de los líderes pastores y personas en general, jóvenes, amas de casa, trabajadores, empresarios, líderes, directores, pastores principales, que se sumen a la cumbre y quitemos toda actitud de comodidad y de mediocridad y nos superemos. Si no superamos, afectaremos positivamente a los que nos rodean. Muchas gracias, para servirles, y ánimo, nos vemos en la cumbre.
Nos vemos en la cumbre y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias.